Muy buenas tardes con ustedes, mis queridos amigos. Estamos lanzando un tema muy importante. ¿Cómo puedo ser bautizado por el Espíritu Santo? Estamos lanzando el tema 3 del disco 6A. El tema 3, ¿cómo puedo ser bautizado por el Espíritu Santo? Primero, ustedes vayan a Facebook de Nicole Casas, está el Facebook para que ustedes se lleguen a investigar más la palabra del Eterno. Por eso estamos el quinto día de la semana, 26 de octubre del año 2023. Tomen ustedes un lapicero y un papel para que ustedes lleguen a investigar la Biblia. Siendo las 4 de la tarde con 49 minutos. Falta una hora y media o 1 hora 40 minutos para que se oculte el sol. Ya comenzamos a entrar el sexto día de la semana. Ustedes tomen un lapicero y un papel. Mis estimados amigos, acá estamos estudiando una vez más. Mira, al hablar del ser bautizado por el Espíritu Santo, uno tiene que tomar en conciencia. La pregunta sería, cuando el Mesías, nadie le conocía al Mesías ni el Padre Eterno. Pero según la Biblia dice que en Hebreo capítulo 1, versículo 1, el Eterno, Aleí, creador del cielo y la tierra, ha manifestado, ha dado palabra a los profetas, los padres de los profetas, en otros tiempos, para indicar que el Mesías iba a venir a traer la buena noticia para rescatar al hombre caído. Pero según según Romanos 16, 25, 26, se está hablando que el Evangelio eterno estaba oculto. Ahora, y como dice la misma Biblia, Pedro, el apóstol Pedro, estaba investigando a qué tiempo iba a venir el Mesías, el Espíritu del Mesías. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice bien claro, capítulo 1, versículo 10, se está hablando que ellos estaban investigando que el Espíritu del Mesías iba a venir acá en la tierra. Dice así, mira lo que ustedes se van a darse cuenta. Primera de Pedro, la primera de epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice acerca de esta salvación. Investigaron y averiguaron diligentemente los profetas investigaron en qué tiempo iban a venir. Investigaron los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros. La gracia destinada a vosotros, como dice el versículo 11. Y los mismos profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías.
el espíritu del Mesías que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de quién, del Mesías y la gloria que vendrían tras ellos. En el versículo 12 dice bien claro, ambos cuales y los cuales fue revelado que los administraba para sí mismo, sino para nosotros. Acá se está hablando que el apóstol Pedro estaba investigando a qué tiempo iba a venir el espíritu del Mesías. ¿Correcto? Mira, acá lo dice el versículo 10. Ustedes deben estudiar la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Ahora, ¿y por qué el apóstol Pedro no te habla una tercera persona? Que la tercera persona no se está hablando que va a venir el Espíritu Santo acá a la tierra, sino el apóstol Pedro está afirmando que el Espíritu Santo es el mismo, el Mesías, el unigénito. ¿Me entiende? Y también vamos a ver lo que dice el conflicto de los siglos. Mira, el conflicto de los siglos se está hablando del Espíritu Santo, es el mismo Mesías. Mira lo que dice acá. El conflicto de los siglos, acá está, mira, el conflicto de los siglos, página 547, párrafo 1, párrafo 2, capítulo 30, escrito en el año 1911. Se está hablando del conflicto de los siglos. ¿Correcto? Mira, vamos a leer lo que dice el contenido. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todos guardaban perfecta armonía con la voluntad de la ley del Creador. Lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. El Mesías, el Verbo, el único unigénito, único o la palabra unigénito es la misma palabra. El único del Padre, Aleí, el Padre eterno, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, uno en carácter, uno en designio, en obediencia. Era el único ser en todo el universo. Mira lo que dice acá. El conflicto de los siglos dice, el Mesías era el único ser en todo el universo. El universo que podía entrar en todos los consejos y designios del Padre. En Proverbios 8, 27 y versículo 30. Vamos a ver lo que dice en Colosenses, en Proverbios capítulo 8, versículo 20 hasta el versículo 30, se está hablando que el mismo Mesías no estaba acompañado con otra persona. Solamente el Mesías dice que se deleitaba
con el Padre, ordenándolo todo. Y el versículo 30 dice que era de gozo en gozo y de delicia en delicia. He leído El conflicto de los siglos, página 547, párrafo 1, párrafo 2, y el capítulo número 30, escrito en el año 1911 por Elena Hammond de White, escritora. ¿Me entiende? En Historia de la Redención vamos a ver lo que dice en la Historia de la Redención. Es un libro adventista. Historia de la Redención, página 13, párrafo 2. ¿Correcto? Mira, habla de Historia de la Redención, página 13, párrafo 2, habla de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22-23. El primero era Aleí, y el segundo, el único Mesías, y el que le seguía del Mesías, el tercero, o sea, el tercero era Lucifer antes que caiga en pecado. ¿Qué quiere decir con eso? Mira, la buena nueva consiste que el Mesías tenía que venir acá a la tierra para declarar cuánta persona existe en el cielo. 3, 2, 1. Hay un solo Dios, hay un solo Aleí, creador del cielo y la tierra, y hay un único Hijo. ¿De dónde viene una tercera persona? ¿Me entiende? Y también vamos a ver lo que dice de Elena de White. Hay un testimonio de Elena de White que se habla lo que es, mira, el testimonio de iglesia, el testimonio de Elena de White, escrito el 24 de febrero del año 1915, antes de su muerte. Habla de una advertencia de los engaños de la Trinidad. Elena de White no era trinitaria para nada. Dice bien claro, mira, quiero decirle que el pecador odio el pecado. Odio el pecado y se me fue ordenado que se le diga a nuestro pueblo que el diablo tiene artimaña, y la lleva a cabo en varias maneras de hacer procededores a los santos. Les digo, ahora que cuando sea llevada al descanso, grandes cambios ocurrirán. No sé cuándo seré tomada, como dice Hechos capítulo 20, versículo 29. Yo sé que después de mi partida vienen disfrazados como apóstoles del Mesías. Viene como disfrazado como apóstoles del Mesías. ¿Correcto? Obrero fraudulento que se disfraza como apóstoles del Mesías. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como evangelista
profetas, maestros, apóstoles, se disfraza como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras de engaño. Pero deseo advertir a todo contra los engaños de Satanás. Quiero que el pueblo sepa que los he advertido completamente antes de mi muerte. No sé exactamente qué cambios ocurrirán, pero deben estar en alerta por cada pecado concebible que Satanás tratará de inmortalizar. Recuerden que el Señor o que el Adni, en idioma hebreo masoreta, recuerda que el Adonai nos guiará. Estoy en guardia cada momento, de modo que nada se interponga entre mí y el Adni, el Señor, Adonai. Espero que no. Dios, que Aleí, creador del cielo y la tierra, conceda que todos lo podamos resultar ser fieles. Habrá una reunión gloriosa. He leído testimonio escrito por Elena de White el día 24 de febrero del año 1915. Y también esto se está hablando de la oscura. Vamos a ver lo que dice el otro, es la carta BG. La carta BG, Wilfonso, escrito en el año 1936, habla después de la muerte de Elena de White. Dice bien claro, mira, escribe la carta, la oscura y misteriosa doctrina de la Iglesia Católica Romana de la Trinidad. Habla, dice, en respuesta a su carta del 13 de octubre sobre la doctrina de la Trinidad de tres personas. He de decir que los adventistas nunca y no han aceptado la oscura y misteriosa doctrina católica romana de la Trinidad. Eso lo está diciendo en 1936, escribe uno de los pioneros de Elena de White. El pionero, su carta es B.G. Wilkinson, año 1936, escribe una carta, una advertencia acerca de los engaños de la Trinidad. En esos tiempos la Iglesia Adventista no hacía nada después de la muerte de Elena de White. Elena de White murió en el año 1915, antes de la Primera Guerra Mundial, 1914 digo, y hubo un silencio en 1931, y en 1931 estaba revisando de Elena de White sus libros para aumentar acerca de la Trinidad Católica, y ellos, los mismos pioneros, estaban discutiendo que nunca la Iglesia Adventista del Séptimo Día han aceptado la Trinidad. Por eso, esta es la buena nueva que el Eterno nos está advirtiendo. Hoy por eso dice el Evangelio que habla de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, se está hablando
que el Mesías va a venir a la tierra, y los mismos apóstoles, los profetas investigaban ellos mismos a qué tiempo iba a venir el Espíritu del Mesías. Bueno, hermano, voy a ir a una hermana allá. A visitar. Ya, hermano. hermano. Por eso dice la misma Biblia que ¿qué es el Evangelio eterno? Romanos capítulo 16, 25 y 26. Romanos capítulo 16, versículo 25 dice así: el Evangelio y la predicación de Yeshua, el Hijo del Eterno, o sea, el Mesías, Yeshua, el Mesías, según la revelación del misterio, estaba oculto, eterno. ¿Me entiende? En el versículo 26, Romanos capítulo 15, versículo 26, ha sido revelado a los profetas por el mandamiento de Aleí. En el versículo 26, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 16. Mira lo que dice por el mismo el apóstol Pablo que escribe. Mira, acá está. Romanos capítulo 16, versículo 16. Acá está. Mira. Pero que ha sido manifestado ahora, y que mediante las escrituras de los profetas según el mandamiento del Aleí eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para obediencia de la ley de la fe. Cuando uno, el Eterno, el Padre Eterno, ¿para qué ha dado mandamiento? Para obedecer por la fe. Y en el versículo 27, al único, conocer al único Padre Aleí eterno, sabio, sea gloria mediante Yeshua el Mesías para siempre. Amén. Pregunta para razonar. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos diciendo que el Padre Eterno le ha dado el mandamiento de los 10 mandamientos al pueblo no solamente judío, sino al hombre caído en pecado? ¿Y por qué el apóstol Pablo habla del único Padre Eterno y a su Hijo amado? Nunca menciona una tercera persona de la Trinidad, sino menciona de 2 personas. ¿De dónde sacamos una tercera persona? Como dice Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Mira lo que dice acá. Mira ustedes, Juan capítulo 10, versículo 30. Acá está, mira lo que dice acá. Yo y el Padre somos una sola cosa. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué el apóstol Juan, el primo del Mesías que estuvo acá en la tierra, habla del Padre y el Mesías? Son 2 personas y no una tercera persona. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona que hay 2 personas y no 3 personas? Mira lo que dice Juan
capítulo, discúlpame, se está mencionando de dos personas. Juan, capítulo 14, versículo 16. Mira, hay una contradicción que han aumentado el texto de la Biblia como una tercera persona. Juan, capítulo 14, aquí está, el capítulo 14 de Juan, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro consolador está hablando fuera del Padre y fuera del Hijo, para que esté en vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de la verdad, al cual Él mandó, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo que mora con vosotros y estará con vosotros? Preguntemos lo que dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Acá está Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Mira, y por cuanto sois hijos, aleí el Padre único envió a vuestros corazones el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Por eso Juan se está hablando que el Espíritu de verdad, vuelvo a leerlo, Juan 14, versículo 17 dice: el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocemos porque mora con vosotros. ¿De quién se está hablando? ¿De una tercera persona o de Cristo mismo, del Mesías? Versículo 18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Correcto, amigo? Dice la misma Biblia que el apóstol Pablo se está hablando del único Padre eterno y el Mesías. ¿Me entiende? Estamos lanzando cómo puedo recibir el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo hay que conocer el Padre, el único, y el único Hijo. Y vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Por eso dice Juan capítulo 4, versículo 24, dice que el Eterno es Espíritu y todo lo que el Padre busca son los que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso dice la misma Biblia, Juan 17, versículo 3 y versículo 4. Juan capítulo 17, versículo 3, dice así: y esa es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Padre verdadero y al único Hijo, el Mesías, Ishua, el Mesías. ¿Me entiende? Pregunta: ¿por qué Juan Bautista, el primo del Mesías que escribe, dice que conozcamos al único Padre? Voy a hablar en idioma griego,
Dios, el único Dios es el Padre eterno y al único Hijo. ¿Y por qué el apóstol Juan escribe que conocemos, tenemos que conocer al único Padre y al único Hijo? Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 30. El mismo Juan habla y escribe, yo y mi Padre uno somos. ¿Me entiende? Él escribe lo que el Mesías ha hablado. Y por eso, se llama el Evangelio eterno. El Evangelio se está hablando que conozcamos al Padre único y al único Hijo. Pero ningún sitio de la Biblia dice que tenemos que conocer una tercera persona fuera del Padre y fuera del Hijo. Mira lo que dice 1 de Juan 2, 22 y 23. 1 de Juan capítulo 2, versículo 22, dice así. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Yeshua, el Mesías. ¿Quién es Yeshua, el Mesías? El que vino a la tierra como 100% hombre, con la naturaleza caída del Adán, del hombre caído en pecado, del Adán y Eva, como el segundo hombre del cielo. Y el segundo hombre del cielo está en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45 y versículo 47. También seguimos en Hebreos capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 17. Se está hablando que el Hijo del Eterno, que vino a la tierra, está demostrando que Él no vino como divino, sino vino como humano, caído. Y 1 Corintios 15, 45 también hemos mencionado. Eso, por eso dice, de 1 de Juan capítulo 2, versículo 22, el que niega al Hijo, también niega al Padre. Eso es el antimesías o anticristo. Ya en idioma griego, el pensamiento de un griego, un anticristo es el que toma el lugar de Cristo, se hace pasar de Cristo. Por eso Roma se hace pasar de Cristo y del Padre. Como dice, él tiene la facultad, el Papa tiene facultad y los padres católicos tienen la facultad de perdonar pecado. Acá en la tierra ya no es el Eterno. ¿Quién está acá en la tierra? Satanás mismo. Se siente en el trono, se hace pasar como el Eterno, como Dios, pero no es el Eterno. Por eso dice la Biblia, el único Salvador, el Mesías. Vamos a ver lo que dice la Biblia. El único Salvador, el Mesías, restauró la ley de los 10 mandamientos como judío y defendía el séptimo día, sábado. El Evangelio, al estudiar el único el Padre y el único Hijo, también tenemos que saber si el mismo el Mesías trajo la ley, si obedeció la ley, porque Él es la voz del Padre. La voz del Padre no puede estar rebelde en contra del carácter del Padre. Jamás. Juan capítulo 12, versículo 47 y versículo 50. Juan capítulo 12, versículo 49 y versículo 50 dice así. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, no dio su testimonio, no mi testimonio personal, sino el Padre que le envió, el Padre que le envió al Mesías aquí en la tierra, el Padre mismo le dio los 10 mandamientos al Mesías
y el Mesías tenía que hablar lo que el Padre habló, lo que el Padre le dijo, la ley de los 10 mandamientos. Y el mismo Hijo del Padre, el Mesías, reposó el sábado. Quiere decir que el Hijo de Dios, ¿en donde nació? En Jerusalén, en Belén. ¿Me entiende? En Nazaret nació. Pero el Mesías, ¿por qué tenía que obedecer la ley? Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, que después que acabó los cielos y la tierra, Él apartó, bendijo el día séptimo día, el sábado, y le dio al hombre. La primera semana que ha hecho, Él descansó junto con el hombre y le fue entregado al hombre caído, al hombre Adán y Eva. Antes que caiga el pecado, el hombre Adán y Eva ya descansaba el sábado junto con el Mesías. Ahora, el mismo Mesías, el Hijo del Eterno, le dice al hombre, ahora ustedes descansen el sábado. También le vuelve a decir y a escribir la ley de los 10 mandamientos en piedra, en tabla, a Moisés. Y Moisés le hace ver la ley de los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Primero fue al pueblo de Adán y Eva, del Edén. Él tenía que obedecer al pie de la letra. En esos tiempos no existía el pecado y el hombre descansó el séptimo día, el sábado. Por eso que Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo 11, se está hablando, acuérdate el día del reposo para santificar, apártalo y a los santos, porque el Eterno es santo. No harás trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu vecino, ni nada. No levantes, no lleves ninguna carga. Versículo 10 dice, porque el séptimo día pertenece ¿a quién? Al Padre Eterno, a su Hijo amado, porque el Hijo amado es la voz del Padre, Él es la palabra del Padre. Y la misma palabra, que es el Mesías por el Padre, nunca se va a rebelar contra el Padre. Vamos a ver cómo puedo saber si el Shabbat está permitido o no. Acá lo dice, vamos a ver en Hebreos capítulo 4, desde el 1 vamos a ver cómo el apóstol Pablo es defensor del Shabbat. Mira lo que dice versículo 1. Dice, temamos pues que sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, igual que ellos. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3. Ustedes tienen que razonar con el cerebro. Pero los que hemos creído y entramos en el reposo, tal como Él ha dicho,
como juré en mi ira. ¿Qué dicen? No entrarán en mi reposo. Reposo quiere decir descanso físico y descanso espiritual. Versículo 4. Seguimos con el número 3. Aunque, mira, ¿qué dice acá? No entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Me entiende? Versículo 4. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día. El reposo es el séptimo día y reposó. ¿Qué dice? Y reposó el Eterno Aleí de todas las obras que en el séptimo día. Quiere decir que el Eterno, cuando terminó de crear los cielos y la tierra, reposó el Eterno y el Hijo amado reposó de todas sus obras el séptimo día. ¿No ves que el apóstol Pablo no solamente defensor de la gracia, acá está hablando de la ley? El apóstol Pablo está anunciando la buena nueva, que haya algunos desobedientes que no quieren entrar al reposo. Y en su ira jura que no entrarán jamás a todas las personas rebeldes en el reposo, aunque la fundación del mundo ha sido acabada en el séptimo día, en el sexto día, y el Eterno reposa el séptimo día, conocido el santo único día, santo sábado. Y por eso el Mesías habla de la ley. Y en el versículo 50, Juan capítulo 12, versículo 50, dice así: y sé que el mandamiento de los 10 mandamientos trae la vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo hablo como mi Padre me lo ha dicho. ¿Por qué el Mesías habla y menciona que los 10 mandamientos te traen la vida eterna? Responda con el cerebro y responda con un escrito está. Mateo capítulo 19, versículo 16 y versículo 17. ¿Por qué el mismo Mesías no le dice al joven rico: lo siento, tú y tu familia, si crees vas a tener la vida eterna? No lo dice. ¿Por qué el mismo Mesías le menciona la ley a un judío guardador del séptimo día, el sábado? Quiere decir que el joven, el rico, no obedecía la ley ni la mínima parte. Si deseas entrar a la vida eterna, obedece la ley. Lo dice Mateo capítulo 19, versículo 16. Y también lo dice, lo respalda el Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, en la Reina Valera del año de 1909 y la Reina Valera Gómez. También lo dice en Apocalipsis 22, 14, dice bien claro: bienaventurados los que obedecen los 10 mandamientos de la ley del Eterno, para que tengas derecho, para que comas el árbol de la vida y entres por la ciudad santa. ¿Me entiende? ¿De qué se está hablando? De la ley de los 10 mandamientos. Y también lo dice la Biblia. Mira los pastores mentirosos diciendo que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz del Calvario. Supongamos, mira,
que sea cierto que el mismo Mesías clavó los 10 mandamientos en la cruz del Calvario, especialmente el sábado. Entonces, la pregunta sería, cuando el Mesías venga y cuando estemos por 1000 años en el cielo, ¿qué día vamos a guardar? ¿Todos los días? ¿Todos los domingos? ¿O todos los sábados? Mira lo que dice Isaías. Vamos a ver Isaías. Acá es Isaías. Mira, capítulo 66, versículos 22, 23 y 24. Dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Yahweh, creador del cielo y la tierra. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Mira, y vuestro nombre. ¿Qué más? Mira lo que dice versículo 23. Y sucederá que de mes en mes, todos los meses tiene 30 días, no tiene 28 ni 31, no. El mes de judío, todos los meses en meses, y del séptimo día en séptimo día. En mi Biblia dice Shabbat, sábado, en sábados vendrán todos a adorar. Todos adorar delante de mí, dijo el Eterno. Hay una señal más que el profeta Isaías habla: los cielos nuevos y tierra nueva, vamos a adorar de sábado en sábado, de séptimo día en séptimo día, por la eternidad. Usted saca la cuenta. ¿Por qué el domingo se tiene que guardar? Es por orden de la Iglesia Católica. Mira, ustedes quieren obedecer a Roma, guardar el domingo, y los padres también, los pastores que te enseñan a guardar el domingo y no el sábado. Si te quieres perderte, tú eres el que elige que te puedes perderte, pero nunca te lamentes. Y para terminar, el único Mesías es la salvación que lleva al único Padre por medio de la ley de la obediencia. Sin santidad a la ley nadie verá al Eterno. Eso lo dice en Hebreo capítulo 12, versículo 14. Sin santidad, sin obediencia a los 10 mandamientos, incluyendo el séptimo día del santo Shabbat, conocido en greco-romano sábado, no podrás entrar a adorar a Dios ahí si tú guardas el domingo. Hebreo capítulo 4, versículo 12. Hebreo capítulo 4, versículo 12 dice así: ni en ninguna otra persona fuera del único Yeshua, el Mesías, hay salvación, porque no hay otro nombre. El Mesías habla que en ninguna otra persona fuera del Mesías no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice así: de manera que la ley nos condenó el pecado, que uno practicó la carne. La ley del Padre le habla a uno mismo.
ha sido la ley que la ley de los 10 mandamientos que condenó al hombre por un solo pecado de Adán y Eva, esa misma ley que condenó al hombre se vuelve un ayo, te lleva a los pies del único Mesías para el perdón de los pecados. La ley te lleva al único Mesías, y el único Mesías es la que te salva. No es una tercera persona. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19 dice así: pero sabemos todo lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? No matarás, honra a tu padre, a tu madre, no cometerás adulterio, no codiciarás lo ajeno, no tener dioses ajenos, acuérdate el día séptimo, día el sábado. Eso es lo que dice la ley de los 10 mandamientos. Pero lo dicen a todos los que están bajo la ley, y los que no quieren obedecer. Están bajo la ley los que practican, todos los que no obedecen el sábado, ni guardan el día sábado, están que practican pecados, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo un juicio de Aleí, creador del cielo y la tierra. Que Aleí me lo bendiga una vez más. Bye, bye. Amén.